0828. Bien, Alejandro, muy buenos días, bienvenido como todos los miércoles. Buenos días, amigos, buenos días como pueblo peruano y agradeciendo a Dios por estar aquí con ustedes un día más de vida. Muy bien, y cuando estuviste esos 8 años que estuviste en de Canario, en la cárcel, ¿no? Injustamente siendo inocente, también gracias a Dios pudiste resistir, ¿no? Te encomendabas todos los días. Con la de Dios y ayuda de Él. Sí, pues, si no, pasar es decir, a nadie. Yo he estado horas a veces detenido por mis ideas o por algún problema viejo, pero callejero y viejo, y me parecía una eternidad. Ahora, 8 años y todavía injustamente. Bueno. No solamente eso, y aquí hay responsabilidad de los funcionarios. El 402 del Código Penal establece la sanción para esta gente que indebidamente fabricó un proceso penal. Se llama fabricar porque no estaba previsto en el Código Penal. Bien. Y el Código Penal, inclusive la propia Constitución, obliga que las pruebas sean objetivas y que esté definidamente establecida en la ley penal. Ahí vamos. Lo que ha declarado Odebrecht allá en Brasil, ¿no? Que le dio Odebrecht, sí, y ha sido ayer corroborado por Barata, pero eso no necesariamente es una prueba como se exige en la vía penal, tiene que ser indubitable. No solamente indubitable, que esté calificado en la acción, en el Código Penal, cualquiera que sea la circunstancia, y la prueba, en este caso, es el dinero que se ha entregado. Ya, pero ¿quién? Salvador, pero este es fácil, pues, yo deposito un dinero, me da mi voucher. Pero no hay eso, pues, en los bancos ni de Nadine, ni de Ollanta. Sí, pero qué casualidad, vino del aire el dinero. Bueno, según yo te estoy dando 1 millón y aparece 1 millón ingresado en el banco. Eso es que no hay esos emposes, mi querido Alejandro. Bueno, hay yo no conozco, yo te estoy hablando cuantía. En genérico, no te estoy hablando aquí en No, es que estamos hablando el caso, ¿no? es que ayer, es que lamentablemente medios sensacionalistas ya salieron a decir, sí, que Barata confirmó cómo le dio, cuál es la ruta del dinero, todo. Eso tiene que probarse. Eso tiene que probarse. Ese es el término, probatorio, ¿no? Entonces, si no hay una instrumental probatoria, lo mucho suerte que puedan decir ya Barata... Mancó Barata, ¿no es cierto? En términos criollos ya. Claro, porque viejo, aquí tiene que probarse. Hay cosas que pero lamentablemente pues la justicia peruana, Salvador, el escándalo justamente hace que muchos magistrados pusilánimes fallen en contra de un inocente. Sí, pero ¿tú crees que en este caso se va a dar? Oye, Salvador, a mí me metieron preso, ¿cómo? A ti, lamentablemente, ¿por qué? Porque aquí había, no te olvides, estábamos y ahora todas las pruebas, justamente IPIS, que estaba relacionado con Odebrecht, ¿no? Fue el que me satanizó en los medios de comunicación. Está y bien. En el expediente no hay nada, o sea, todo lo que dijeron en los diarios no aparece en el expediente. Ahí estamos, lamentablemente, y yo siempre discutí con mis profesores de Derecho Romano de qué legado me hablan del Derecho Romano, si el Derecho Romano es la peor injusticia que se cometió en el mundo, porque a Cristo lo condenaron porque la turba quería, porque Pilatos dijo, yo no le encuentro nada a este hombre, sí. Yo no le encuentro nada a este hombre. Entonces, no, entonces, ya ahí ha debido, si él no le encuentra nada. ¡Que suelten a Barrabás! Entonces dice, bueno, ya, Pilatos recurre a una figura, dice, bueno, primera falla del derecho romano. ¡Que suelten a Enrique Arturo! Entonces, ¿qué pasa? Pilatos recurre a una estrategia, dice, bueno, tengo a Barrabás ahí, ¿a quién suelto? Y la gente, Barrabás. Segunda injusticia contra el Señor Jesucristo. Y él, por contentar a la turba, lo suelta a Barrabás. ¿No? Y una vez ya, bueno, lo azotaré y lo... ¡No! ¡Crucifícale! ¡Crucificate! 3 veces. ¿Por qué? Porque la turba quería. Eso no es justicia. ¿Ah? Eso no es justicia. Ah, por supuesto. Y entonces, ¿de qué derecho romano nos hablan? Tú también has estudiado el derecho romano. Obligado. El famoso legado del derecho romano. Por eso aquí, ¿qué quieren? Contentar a la turba. ¿Ah? No. Yo también iba al cine Roma. Ya. Entonces, esto no puede ser, pues, de ninguna manera
el satisfacer a la turba es aplicar la justicia. No solamente eso, Salvador, hay pruebas contundentes contra personajes y funcionarios y aquí no pasa nada. Claro, a eso voy, ¿no? Mira, nada más que han absuelto a Sánchez Velarde, al fiscal de la Nación, por una denuncia que hizo la congresista Vicaptoma. Entonces, infracción a la Constitución es cuando tú no cumples tus obligaciones impuestas en la Constitución. Ya. Se cometió el ilícito de acuerdo a lo que dice ella en su denuncia. Está probado. Tú basta con que no cumplas con el mandato constitucional, ya estás en infracción a la Constitución. Claro, es el caso típico, palmario, patético del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Que no está permitiendo que los jueces sean elegidos por el pueblo y ellos están irrogando están usurpando una función pública. ¿Y qué hace el Congreso? El Congreso ya debe sancionar. Claro. Oye, mira, la semana pasada llegamos y hablamos sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto en Estados Unidos no. ¿Por qué? Inclusive, no sé, ¿por qué? Porque ellos eligen y sacan a sus funcionarios. Bueno. No necesitan muchas cosas. Acá, no, déjame terminar lo del Consejo. Por ejemplo, he hecho una investigación respecto al Consejo Nacional de la Magistratura con el rector, que fue el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, el Velázquez. Sí. ¿No? Velázquez Benítez. Bueno. ¿No? Entonces, él opinaba, Orlando Velázquez Benítez, rector de la Universidad Nacional de Trujillo, por los presuntos comisión de los delitos siguientes: delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica previsto y sancionado en el artículo 438 del Código Penal; delito contra la función jurisdiccional, en la modalidad de omisión de denuncia, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal. ¿Quién lo firma esto? Héctor Becerril Rodríguez, coordinador; Esther Saavedra Vela, miembro; y Segundo Tapia Bernal, miembro. Entonces, el conocedor de estos hechos, él hizo la denuncia. ¿Qué pasó con esta denuncia? Y ha sido elegido presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. Entonces, la pregunta es, si yo te juzgué como hombre de congresista, estoy infringiendo el artículo 38 de la Constitución, que te obliga a defender la Constitución, defender al pueblo peruano, y no lo está haciendo. Y como congresista, mayor razón todavía. Claro. Entonces, ¿qué es lo que Pero sucede? Aquí el ilícito no está en que haya sido elegido presidente del Consejo Nacional de la perdón un Magistratura. ratito, todavía falta, hay otro cargo que también lo leímos en la semana pasada. El ilícito se comete cuando en diciembre lo hacen el otro caso cuando dice que renuncia, ¿no? Cuando renuncia en octubre. Claro. Porque firmó resoluciones en octubre. Por eso. Como rector. Entonces, claro. Sí, y él debió haber renunciado en junio. Ahí está el ilícito. Ya luego de eso han convalidado su Pero no hay convalidación en hechos que se infringen la Constitución, pues, Salvador. Ah, bueno. Eso lo define el artículo 46 de la propia Constitución, que dice hay una no existe convalidación, ¿no? Bueno, pero y la señora que trabajaba con él, la señora Luna Victoria, también está con problemas por plagio, ¿no? No solamente... Presidenta del SUNEDU. Presidente del SUNEDU. Bueno, acá pasa algo raro. Bueno, pero vayamos a lo de Ollanta Humala, que es lo que está ahorita en boga allá en Brasil y aquí en el Perú. 8:14. Sí, dame la hora. De la mañana. 8:14 minutos de la mañana, en lo bueno. Lo malo. Y lo feo de la jornada. No olvidemos que hay 2 muertes. Aquí en el proceso de Ollanta hay 2 muertes, la de Fasabi y la de su sobrino, el hijo de su hermana, que misteriosamente por ahí no se investiga a profundidad, ¿no? Y ellos deberían ser los primeros, tanto Ollanta como su esposa Nadine, deberían ser los primeros, y toda la familia Humala Tazo, o Humala Heredia, deberían ser los primeros en preocuparse por eso. Máxime si a Ollanta le atribuyen pues crímenes en Madre Mía, ¿no? Entonces, pero ellos no, la cosa la tienen ahí, viejo, nada menos que el hijo de su hermana,
que vino de vacaciones de Suecia, de Bélgica, no sé, y resulta, aparece muerto aquí como un NN, y si no se investiga, no, el otro Fasabi, rapidito agarraron y boom, lo mandaron a su tierra a enterrarlo por allá. Entonces, pero eso de ninguna manera convalida o prueba lo que ha dicho pues Odrebes y lo que ha dicho Barata, ¿no? Que le dio 3 millones, que primero recibió 2, que Nadine lo recibió. Eso tiene que probarse. Mira, en la época del juzgamiento del año 2001 a la fecha, solo ese dicho te metían preso. ¿Cuál dicho? Lo que tú estás diciendo acá, lo de Barata. Ya. Bueno. Y hoy día estás alegando por cómo se llama. ¿A quién iba preso, Salvador? No, a cualquiera, pues a cualquiera han metido preso. Y han hecho lo que han querido con los procesados. Y eso se está demostrando. Pero como una calumnia. No. Uno declara una cosa y ya está culpable, pum para adentro. Fíjate. Sí. Era una época en el que no se probaba el delito que has cometido, sino tenías que probar la inocencia. Tú tenías que probar que eras inocente. Mira, la presidenta de Alba Har me dice a mí, usted tiene que probar su inocencia. Oye, pues, y esta abogada, y era presidente de la comisión, inclusive se desvió. Ella debe estar presa y juzgada, inclusive con título cancelado, porque no se puede permitir que un funcionario haga uso y abuso de su poder porque tiene un título o tiene un cargo. Acá se tiene que actuar como manda la ley. Si tú asumes un cargo, asumes la responsabilidad. Pero no te vas a inclinar como por la turba te dice, ¿no? Libertad a quién, a Barrabás. Acá no. Acá se trata de lo que manda son los documentos. En materia penal la prueba es objetiva, no es imaginativa o creada ficticiamente, como en mi caso. Y eso pues ya perjudica a muchos. Ha perjudicado a muchas personas. La prueba diabólica no se puede permitir, ¿no es cierto? Ni hablar. Si a una persona le dicen que es homosexual, esa persona no tiene que probar que no es homosexual. Por ejemplo, a Elías le atribuyen que es homosexual. Tiene que probarle, de la vida, va a que le revisen el asterisco. Va a que le comprueben. Le examinen el asterisco a ver si... ¿Cuántos han pasado por ahí? No, él no tiene, la persona que le imputan algo no tiene que probar que no lo es. Él no tiene que probar que no es homosexual. Le tienen que probar. Así es. ¿No? Y para probarle va a tener que pasar por el negro tristeza. Antes eso era una función del Poder Judicial, ahora es del Ministerio Público. El Ministerio Público te acusa, ¿no? Y se lava las manos. Como Pilatos. Tampoco no es así. Acá el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad. Oye, mira. Perdón, Alejandro, ¿estamos hablando de acusación o de denuncia? No solo estamos hablando en general, no estamos claro, hablando de... Pero es que una cosa es la denuncia y otra cosa es la acusación, ¿no es cierto? Así es, la acusación es cuando ya está recolectada la prueba. Ya está probado todo, sea inocencia o pero sea acá culpable. No, acá denuncia cuando te inventan y te fabrican la acusación y se acabó, vas preso. Ya, pero según tu criterio jurisdiccional, ¿no? ¿Ollanta debería estar en libertad o está bien que esté preso? Mira, debe estar en libertad y el juzgamiento debe estar en libertad. Cuando se te condene, ahí queda preso. Claro, porque precisamente para eso es la presunción de inocencia que prohíbe en la Constitución, Salvador. ¿Cuál es lo que prima? ¿Prima una ley o prima la Constitución? La presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso. Así es. Y la tutela jurisdiccional, que no se cumple. Claro. Entonces, estarían presos pues también la señora Susana Villarán. Hace rato, García, no solamente él. Y los abogados que han intervenido en los contratos de Odebrecht, ¿qué pasó? También deberían estar presos, ¿no? El Ministerio Público que han estado usurpando funciones públicas con los adjuntos, ¿dónde están? Bueno. Y ahora inclusive Moreno recibió 2 millones. Ahora inclusive han modificado su norma, el artículo 19 de su reglamento del control interno. Fuera. Hazme favor. Bueno. Le dan a los adjuntos ahí hay una infracción a su propia ley orgánica. Entonces, aquí no pasa nada. Bueno, ¿dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde están los defensores ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde está el propio Congreso? Claro. Hazme favor. Es que ¿qué le puedes pedir a gente que no sabe, viejo, ni quién fue el demonio de los Andes? Pues, por favor. Bueno, ¿qué le puedes pedir a gente que diga? Te escuché, por ejemplo, que estabas diciendo tú del presidente Kuczynski, ¿no? Me lo ibas a preguntar y te lo corté. Sobre
que delito cometido en el 2005, dices tú, ¿no? 2005, sí, cuando él fue presidente del Consejo de Ministros, cuando fue ministro de... Cuando era funcionario público. Así es. Ya. Depende del delito que lo quieran acusar, porque hay penas de 6, 4, 8, 10, 15 años. La pena máxima es 15 en un delito de función. Sería 15 años, ¿no? Entonces, los funcionarios públicos, cualquiera que sea su rango, cuando cometen ilícitos penales en contra del Estado, en este caso es contra el Estado, la pena se duplica. Ajá. O sea, podría ser 30 años. Así no es. sé, no, es en el caso, ¿no? Pero porque ya han transcurrido 23 años. Sí, pero... Debemos a ver en qué caso podría ser condenado a 15 años. A ver. ¿Por qué? Acá está el artículo, y es constitucional, no es penal. Al micrófono. Declaración jurada de bienes y renta. Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por este deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el Diario Oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el fiscal de la Nación, por denuncia de tercero o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. No está cumpliendo su función el fiscal de la Nación. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, y esta norma fue modificada por la ley 3650, que dice: el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad. No, pero ahí es constitucional eso, la imprescriptibilidad. Acá lo está diciendo. Pero, es imprescriptible. pero va contra la Constitución entonces. Porque de acuerdo a la Constitución, el Estado no puede, per se, tener el derecho de seguir... Sí, pero acá está imprescriptible. O sea, sí, pues, esto está en función de ¿cuándo? No, pero tú que tanto discutimos sobre los... sí... ¿Hay alguien que quiere preguntar? A ver... No, terminamos la idea, Salvador. Por favor, un momentito el rayo diente. Ya. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Si es imprescriptible, esto comienza a regir desde 2017. Desde agosto del 17. Del año pasado. Ya. Pero él estaba... No se aplica para... No, acá el plazo de prescripción se duplica en el caso de delito cometido contra la administración pública o patrimonio del Estado. O sea, está metido Kuczynski, se le duplica la pena. Pues porque si recién esta ley se ha dado... No, ese es imprescriptible, el otro. A partir de ahí, todos los delitos que están cometiendo ahorita los funcionarios es imprescriptible. Claro, ya, ahora sí. Ahora sí, ya. A ver, Luis, te escuchamos, buenos días. Buenos días, Salvador. Disculpa, radio oyente, porque queríamos terminar la idea. Puedes continuar. Gracias. Coincido con el doctor Rodríguez Medrano cuando hace un momento comentó, y opino que dijo que habían jueces fusilánimes que a veces se dejaban amedrentar o presionar por el poder mediático o por las sentencias mediáticas que generalmente hacen algunos medios de comunicación frente a algunos personajes políticos. En esa parte, por eso en esa perspectiva, amigo doctor Medrano, ya que usted ha visto, o sea, los casos como los más emblemáticos de los expresidentes como señor Toledo, o la funcionaria esta Villarán, Humala y otros, ¿no? ¿Usted considera que frente a todo lo que se ha dicho
Alan García, al margen de que caiga bien o mal, pero que eso no tiene que ver en el tema, sino que usted, como usted sabe, que para acusar a alguien tiene que haber pruebas objetivas, fácticas, para, digamos, indicarle algún tipo de responsabilidad penal. ¿Usted cree que ya hay suficiente prueba, evidencia para que Alan García esté preso? Muchas gracias, doctor Medrano. Yo le voy a leer el artículo 2, inciso 24, literal D, de la Constitución. Nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Y el Código Penal establece, en materia penal la prueba es objetiva. Si faltan estos requisitos, lamentablemente no se puede acusar a una persona, ni meter preso tampoco. Bien, volviendo al tema de palpitante actualidad, que es precisamente lo de Kuczynski, ¿no? La comisión Lava Jato, ¿no?, le ha dado 10 días de plazo para que él señale el día, la hora, la fecha, el lugar donde se le tiene que recibir su declaración. ¿Por qué? Porque él mismo me pidió, él mismo. Antes no quería, pero ahora atendiendo dijo... recibir en Palacio, Salvador. Lo voy a recibir. Bueno, esa es su facultad de recibirlo en Palacio. Sí. Pero no le puede, desde el momento que la comisión le señala a Palacio, ya le estaría marcando dónde va a recibir. Puede ser en su casa, él tiene esa prerrogativa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Claro, no le está diciendo, oiga, señale un plazo dentro de 10 días para... No, 10 días porque nosotros tenemos que evacuar nuestro informe para someterlo al pleno y eso ya se vence en mayo. Esa comisión creo que es en mayo. Y entonces él tiene que señalar el día, la hora, el año si quiere, ¿no?, para que reciban su manifestación, su declaración, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si no cumple, lo amenazan con divulgar, hacer públicos muchas cosas que de repente Kuczynski las puede rebatir o las puede desmenuzar o las puede hacer polvo, porque no sabemos también. Y entonces el peligro aquí que corre Kuczynski es que si no va a la comisión Lava Jato, estos la publican, la hacen público, ¿eh?, y después así él quiera limpiarse una vez que ya te embarraron, viejo, ya no te limpian ni en 4 generaciones. ¿Esto es constitucional, Alejandro? Primero te pregunto si me has escuchado. No, lo que manda acá es el respeto primero a la Constitución. Claro. Ahora, el Código Penal señala la pena que se te debe aplicar y el Código Procesal el procedimiento. Si tú cumples con todos estos requisitos, se te tiene que sancionar. Pero si no estás en uno de ellos, mala suerte. Claro, pero aquí no lo están sancionando. No tiene el poder, sí, pero Congreso. Él tiene que declarar como presidente de la República solamente, en este caso porque sus hechos fueron antes de ser presidente. Por lo tanto, la investigación continúa. Ahí voy, esa es otra pregunta. Que deja mucho de hablar. Déjame terminar. No, es que yo te he preguntado puntualmente si el hecho de señalarle 10 días y amenazarlo con divulgar las pruebas... Es una amenaza. Claro. Y es una declaración bajo amenaza. Y eso no está permitido. Correcto. Ahí ya. Ahora vamos a lo que dice, pues, para mí es increíble que sea abogado constitucionalista, Borea Rodríguez, por favor. Sé lo que dice que no, que al presidente, ¿no? Está bien que puede haber hecho eso el 2005, pero que se le tiene que recién juzgar el 2021. Mira, eso es una barbaridad. Una aberración, ¿no? No, yo te digo una barbaridad, término más genérico, más, ¿cómo se llama? Más diplomático. Más diplomático. Bueno, es que acá yo no soy diplomático. Bueno, tú te la mandas nomás, así que no tengo problema, ¿no? Pero, ¿cómo un constitucionalista puede decir eso si los principios constitucionales son claros? Sí, esa es la defensa que tiene, pues, Kuczynski. Por eso digo, más enredado que Kuczynski, solamente Borea. No, porque Borea ha dicho que él ha convencido a mucha gente con su defensa que hizo el 21 de diciembre, que lo del indulto no, que eso... Bueno,
Ni él lo cree. Cada uno con su tema. Bueno, o sea, no se le... los ilícitos cometidos supuestamente por Kuczynski el 2005, cuando era presidente del Consejo de Ministros, depende no se tiene que esperar hasta el lo 2021. No, que lo califique y sigue el proceso y se suspende mientras él no declare. Porque, de acuerdo con la Constitución siendo presidente solamente puede ser juzgado por los delitos que establece la ley. Otro no. Ya, pero habría cometido supuestamente antes de ser por eso que están en investigación. Claro. Y tienen la obligación de declarar. Y eso depende inclusive del Congreso. O sea, no es una cosa de un capricho, es la propia norma que le establece eso. Muy bien. Bueno, vamos a otra cosa. Previa ahora son las 8:30 de la mañana. Bien. Yo también quiero que me apoyen, porque yo, basándome en esta ley que ahora uno puede ir a los cines llevando su propia comida, fui llevando y me han sacado del cine ayer. Pues. ¿Qué llevaste, cabrito? ¿Qué llevas? Ceviche. Es una broma, ¿no? Eso está ahí reglamentado, ¿no? Lo que vende Planen o cine... Snack, solamente eso entonces. Claro, no puedes llevar pues un arroz con pato, no, ni hablar, pues, ¿no? Un ceviche, un Mira, acá pan está con Salvador. atún. El artículo 113 de la Constitución establece el presidente de la República vaca por muerte del presidente de la República, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o regresar a él dentro del plazo fijado y destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Dice, el 117 dice, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Bien. Antes de irnos a la pausa, porque nos gana la hora, muy cortita una pregunta. Nakazaki ayer, saliendo precisamente de la declaración allá en Brasil de Barata, ha dicho que también pueden decir lo que sea, pero no hay prueba alguna. Y se necesita realmente en derecho penal la prueba. La prueba objetiva. En este caso, si recibió dinero, en la cuenta en qué cuenta corriente se depositó, claro, a quién se le dio. Eso ya él dice que le ha dado personalmente en un departamento en la quebrada de Armendáriz, en Miraflores, pero eso no basta, ¿no? No solamente no basta, sino de que ahora quién te firma cheque, pues, hermano, cuando cae coima. Claro. Vamos a la publicidad. Acuérdate de Palacio Villar nada más. 27 minutos para las 9 de la mañana, regresamos con la parte final de lo bueno, lo malo.